por supuesto, yo. Pues el día de hoy estaremos hablando sobre una crítica, sobre una teoría, que es la de Lombroso. Y pues esta teoría es muy conocida en el campo de la criminología. Sobre todo pienso que César Lombroso es un hombre también muy importante dentro de este campo. Y pues el día de hoy estaremos hablando sobre su teoría y pues estaremos criticando algunos puntos que probablemente para todo criminólogo no son como muy válidos. Dentro de esta teoría hay varios puntos que probablemente todos consideramos que no son muy válidos. Y pues, ¿ustedes qué opinan, chicas? Pues yo cuando dices sobre su teoría del criminal nato, es bastante criticable en la criminología y actualmente pues la mayoría la descalifica o no está de acuerdo con ella, pero no le quita la importancia que ha tenido César Lombroso. Primero que nada para nuestra audiencia, ¿quién es César Lombroso? Bueno, para los que no están adentrados en el ámbito de la criminología, pues fue un médico y criminólogo de la época del siglo XX, porque nació en 1835 y murió en 1909, más de 100 años, pero desde ahí comienza un poco la criminología, bueno, lo que conocemos ahora como criminología, y que gracias a las teorías que desarrolló en su momento César Lombroso, fue evolucionando la misma. Por ejemplo, la teoría que comenta del criminal nato, donde para empezar es una clasificación de los delincuentes, y uno de estos era el criminal nato, y decía básicamente que por su fisiología o por su biología se clasificaba a un delincuente, o se tenía en cuenta que no era delincuente, y claro que hay mucha controversia acerca de esto. Pues sí, César Lombroso nació un 6 de noviembre. Yo me sé la fecha. 6 de noviembre, y sí, como tal lo dijo Pincel, en 1835 en Verona, Italia. Yo creo que a muchos nos gustaría ir a ese lugar. Italia es un país muy bonito. Bueno, yo en mi consideración creo que es un país muy bonito y muy turístico. Hay muchos lugares para turistear en Italia. Y su idioma ni se diga. Por ejemplo, esta teoría surgió en un libro que se llama Homo Delincuente. No me sale el nombre porque es italiano, pero en español se traduce como el nombre delincuente. Y aquí es donde viene todo esto. Y allá, pues, es diferente a México, ¿no? Donde estamos nosotras, que es el sur de Latinoamérica. Entonces, era un contexto similar, pero inicialmente inició en Europa, acá en Italia, donde había positivismo, ¿no? Pues como lo comenta mi compañera, más vamos a poner un contexto histórico. En la década del 20, más bien en el siglo XX, en Europa, pues obviamente los países más desarrollados son Italia, Francia y Alemania, en los cuales la industrialización comenzaba a ser importante por las fábricas que empezaron a llegar, lo cual trajo migrantes que querían estar en esos países para conseguir un mejor empleo y desarrollo. Pero pues esto no solamente fue un beneficio para los migrantes, sino que los mismos que vivían en esas ciudades tuvieron repercusiones, puesto que las fábricas comenzaron a ser más desarrolladas y a tomar nuevas implementaciones que comenzaron a haber desempleo, lo cual produjo la delincuencia en esta época. Sí, de hecho hay una película, no sé si se recuerdan, bueno, nosotros vamos a ocupar solamente de tecnología, en una materia, creo que fue el semestre pasado o el antepasado, pero una maestra nos puso una película de Charles Chaplin, no sé si la recuerdan, que está igual en Europa y muestra cómo toda esta onda de la industrialización empieza a tener un cambio muy importante en la sociedad, ya que empiezan a reemplazar a los trabajadores por máquinas. Y entonces pues mucha gente se encuentra desempleada. Yo creo que este también fue un aspecto importante, ¿no? Ya que pues esto propició, probablemente, no creo, que propició la criminalidad. Sí, como lo mencionas, comenzó la criminalidad y en este momento a las personas se les empezó a ver qué tan peligroso era el grado de peligrosidad, pero pues como todavía no estaba bien un fundamento científico y
improbable, todavía no se desarrollaban los lineamientos que se tienen que seguir, pues Lombroso, esta es una crítica que se le hace a Lombroso porque no tuvo las técnicas adecuadas para poder atribuir esta teoría, que más adelante va a poder traer repercusiones como estigma y otras críticas que le vamos a estar haciendo. Pues sí, de hecho no hubo como un método científico, ¿no? Porque pues yo supongo que muchos autores trataron de seguir como su teoría, pero pues no había como tal un método científico, no había pasos a seguir para que ellos llegaran a las mismas conclusiones que él. Entonces yo creo que por eso su teoría fue un poco como refutable, un poco pues así, ¿no? Porque por lo mismo de que no tenía un método científico. ¿Cómo la vas a saber, no? Pues sí, en base a esto de que estaban viendo la peligrosidad que tenían las personas como medida de prevención para evitar los delitos, pues se comenzaron a empezaron a estudiar a través del cuerpo y de la fisionomía, que fue lo que más adelante Lombroso asocia, y además, Lombroso asocia con Darwin, que Darwin nos habla sobre también el atavismo, y Lombroso lo vuelve a repercutir más adelante sobre el atavismo, que no sé si alguna de ustedes quiere decirnos qué es el atavismo. El atavismo, pues básicamente lo vinculan con estar atado al pasado. Lombroso que el hombre se queda en ese estado primitivo, ¿no? Ajá, correcto. ¿Qué sería como regresión? Ajá, una regresión. Pues no sé si recordarán o sabían que Darwin pensaba que el hombre evolucionaba del mono. Entonces Lombroso más adelante va a asociar que las características que tenía, que son la la mandíbula marcada, las cejas pronunciadas, pues iban a convertirse más adelante para la teoría de Lombroso en una parte importante que va a ser así como va a poder señalar a través también de la frenología, en la cual explica que ciertas partes del cerebro, como somos seres atávicos, son repercutibles en las conductas criminales de las personas. Bueno, pues sí, ya que mencionamos un poco quién es César Lombroso, es un poco también el contexto social en el que se encuentra, en el que se desarrolla esta teoría. Pues, de hecho, César Lombroso es considerado el padre de la criminología por muchos. Pero pues vamos a empezar a adentrarnos más en las críticas que nosotros vamos a hacer sobre su teoría. César Lombroso consideraba como que los delincuentes que se habían quedado como en esa etapa primitiva y que tenían estas características psicológicas y físicas, pero también, como dicen, como nos han adentrado en el contexto que empezaba a surgir la industrialización, no tomaba en cuenta otros factores, ¿no? Como podrían ser la pobreza, la educación y estos mismos problemas de desempleo que ocasionaban más cosas, ¿no? Pues sí, incluso Lombroso se basó en una investigación que él define como su radio de inspiración al investigar el cráneo de Miel. ¿Cómo era el autor? Valdeta. Bueno, algo así. Pues él menciona que él al estar pues divagando por el cráneo de este personaje se da cuenta que tiene ciertos rasgos en particular, lo cual hace que comience su radio de inspiración, que más adelante va a hacer que también propicie ciertas investigaciones con la anatomía de ciertas personas, y pues vamos a ver cuáles eran las características que llegó a destacar. Y es que no es que nada dices, o sea, no puedes basarte simplemente en lo biológico para etiquetar a alguien de que es un criminal, porque hay muchísimos factores, como lo habías comentado, que rodean para llevarte a ese camino como delictivo del crimen, y estancarte simplemente en lo biológico, porque tiene unas orejas grandes o tiene frente grande, pues no, o sea, es súper lógico y es lo que sí significa mucho a nosotros. Claro, si nos ponemos en este tipo, o sea, tantas personas que, como mencionaban, migraron hacia Europa, que venían de ciudades como de África, donde sí tenían estas características. Pero es que una de las características que imponía Lombroso era ser moreno. Imagínate, todas esas personas que llegaban Tatuajes también.
que tenían esas características, ¿cuántas personas no llegaron a ir a la cárcel pues por eso, por ser así? No que realmente hayan cometido un crimen, sino por el ser pues etiquetados, como Micho lo había dicho, así, por tener esas características que pues no suponían. Pues, ¿cuántas personas no fueron a la cárcel injustamente? Pues como lo mencionas, otra característica que también se le hace, otra de las críticas que se le hace a esta teoría son los prejuicios y estigmas que ocasionó, y no solamente en esa época, sino todavía lo seguimos viviendo en la actualidad. Como tú mencionas, todavía hay personas que son señaladas en los centros comerciales, por decir, en varios centros comerciales como lo son, no se me ha pasado mucho en la del Sol, pues siempre se escucha como la voz de que arrojen cámaras a este lugar, y pues yo me he puesto a observar últimamente, y las personas, incluso en la plaza, porque trabajo en una plaza, me he dado cuenta que las personas sí catalogan tanto por la forma de vestir, como por si trae tatuajes, y por efectivamente esas características que el hombroso ha tenido, y si lo podemos ver en las cárceles también repercuten sí, son relevantes estas características que desempeñó. No sé si quieren mencionar las cuales fueron en específico. Cuando alusión a lo que vamos a decir, pues creo que de cierta forma esa teoría se ha influido en la perspectiva actualmente de varias personas y se han quedado. Y realmente pues esto no debería ser así, porque cuánta discriminación, cuántas cosas no graves para las personas con esas características se vivió, ¿no? Y pues no sé qué opinan. Pues sí, yo creo que no es algo que hemos dejado atrás, yo creo que sigue aún, o sea, aunque no lo notemos como tal, probablemente dentro del campo de la criminología, está hablando dentro solo del campo de la criminología, esta teoría pues ha sido pues no muy bien recibida, pero pues yo creo que ya dentro del ámbito social sí la seguimos teniendo, porque por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros no hemos visto que vamos en la calle y vemos una persona, no sé, con tatuajes de tez morena, pues no sé, pues nosotros sabemos que tiene como ciertas características que decimos, ay no, me cambio la otra banqueta, o guardo el teléfono, o presto más atención, y en cambio cuando vemos a un tipo pues con traje, con su maletín, así una persona pues de buen, por decirlo bien vestida o de buen ver, pues como que nos sentimos más confiados, ¿no? Pero pues yo creo que sí es algo que se nos ha quedado mucho, porque pues no debería de ser así como la bien Schweitzer. O sea, no por el aspecto de una persona eso va a definir si es bueno o malo, o si es un criminal o no lo es, o si va a hacer algo ¿Qué dirías con las cosas de ahora de pantalones colgadas, tatuajes? Yo creo que todos seríamos criminales ahí, todos esparcidos. Pero afortunadamente no fue como recibida esa teoría, sino en estos momentos, porque el registro ya totalmente diferente y todo el ámbito penal sería. Sí, fue como una base, o sea, probablemente, como ya lo mencioné varias veces, esta teoría no fue así como muy bien sustentada y que digas ahorita en la actualidad, no, pues nos basamos en la teoría del hombroso, pero pues yo creo que sí tuvo mucha influencia para que pues hubiera investigaciones biológicas. En su época fue revolucionario, ¿no? Todos los datos, todo lo que él hablaba era revolucionario, era algo que pues la gente a lo mejor interna ese tema y también externa pues se asombraba como de que no precisaban de que se fueran las cosas realmente, y si el hombroso en ese entonces que era una persona como ya importante lo decía, pues eran muchos que seguían el hombroso y había pues igual muchos que no lo seguían y no estaban de acuerdo con él, pero pues sí, al final de cuentas sus ideas marcaron como un punto importante a lo mejor en una historia. Pues sí, como ustedes lo comentan, una de las críticas también que se le hace es el reforzamiento de estos prejuicios y la repercusión que tiene también ahorita en la actualidad. No sé si todos estos prejuicios que se estigmatizaron pues tienen repercusiones en la actualidad, porque han creado que las personas y la sociedad, incluyéndome, tengamos ciertos estereotipos sobre ese tipo de personas. O sea, realmente sí tuvo una contribución a futuro. Y pues otra de las críticas que también se le hace es que solamente tomaba esas bases biológicas, o sea, solo se aferraron en que en el cómo te veías o cómo
factores, ahí está la sociedad, está el contexto político, sociológico, Psicológico también, el entorno. el entorno emocional también es algo muy importante. O sea, hay varios factores que influyen, como había dicho Mitch, en que una persona sea un delincuente. Por ejemplo, si te desarrollas en una familia, no sé, con problemas o que, pues que no tienes como ese apoyo. Por ejemplo, hace poquito nos enseñaron un documental en el que fuimos a ver Somos varios. nos mostraban que muchas veces eran cuatro chicos que estaban dentro de pandillas, que pues ellos se sentían con esa identidad, ¿no? O sea, de pertenecer a ellos, porque pues justo por esto, porque tenían problemas en su familia, porque no eran como, no se sentían parte, pues tenían problemas familiares, no sé, algunos con padres divorciados, o sea, no estoy generalizando, por eso, ¿no? Pero siento que pues el ambiente social y familiar pues también influye mucho, ¿no? Solo por Claro. Pues sí, también la falta de replicabilidad, pues también tuvo mucho que influir. Esto quiere decir que pues en esa época nadie más podía, ningún otro autor o personaje que tuviera alguna crítica o comentario o en contra hacia la teoría del Lombroso, pues podía ser aceptada. También la generalización que se le hizo, Lombroso hizo que se generalizara que pues las personas que cubrieran estas características ya iban a ser catalogadas como presuntos delincuentes. Eso es como una explicación también para todo lo que había en esa época, ¿no? De los ricos y los pobres, que pues era simplificación como para decir que estaba sustentado por lo teórico, ¿no? Aunque afortunadamente después llegaron ciertos personajes como Garófalo y Berry que pensaron en meter más esto como lo que estamos hablando de los factores, de que existen otros factores, ¿no? Como los psicológicos, y no solamente esto, porque desgraciadamente también en ese tiempo pues fue muy apoyada esa teoría y aún hay personas todavía en el ámbito de la tecnología que se tienen como cierta influencia de esta teoría y ya no debería ser así porque ya estamos en otra época donde realmente debemos buscar pues más allá de esto. Pues como estábamos hablando de justo de estos factores que influyen en que una persona pueda llegar a ser un delincuente, como ya lo hemos mencionado, después están los sociales. Yo creo que uno también muy importante es el económico. Por ejemplo, en ese contexto en el que se desarrolló esa teoría, donde muchas personas fueron desempleadas, pues este fue un motivo por el cual empezó a haber mucho crimen, mucha delincuencia, porque pues muchas personas al presentarse desempleadas buscaban cualquier forma o de cualquier forma tenían que pues ganarse el pan de cada día, ¿no? La desesperación, ¿no? O sea, pues yo creo que lo económico también es un contexto importante y pues vaya, vivimos en un mundo capitalista, pues ahí está también como uno de los motivos probablemente por los cuales hay mucha criminalidad o algo así. Pero pues otro que también influye mucho pues es el ambiental. Nosotros llevamos la materia de criminología ambiental. Ay, no. Eso. Y bueno, no, o sea, que el ambiente de medio ambiente se refiere como al ambiente del contexto económico, ¿no? Es como criminología actuarial. ajá, no sé si, pero hay uno que habla sobre, por ejemplo, la estructura del miedo. Hay algo que habla sobre la estructura del miedo, que pues dependiendo de cómo está desarrollada justo la arquitectura del miedo, justamente cómo está estructurada, no sé, por ejemplo, ahorita aquí están haciendo lo del Paseo 5 de Febrero, supuestamente debe de tener como, o fue diseñada justo para eso, ¿no? Para disminuir la criminalidad, porque pues supuestamente hay más Visibilidad. ajá, y así, o sea, yo creo que ese también es un factor importante porque pues si el delincuente está viendo que una persona está sola y en un lugar donde no hay luz, en un pasillo o algo así, pues toma la decisión de, pues no sé, de asaltarla o de robarle cosas, no sé,
dos gemelos nacen en el mismo ambiente, de la misma madre, viven en las mismas condiciones, esto no quiere que uno se dedica más a, no sé, a la cuestión de delinquir robando, mientras que el otro es más estudioso, y los dos tienen las mismas características socioeconómicas, pues esto no va a querer decir que si nos basamos en la teoría del nombroso, dependiendo de estas características socioeconómicas, no podemos catalogar al otro como un delincuente. De hecho, no se cataloga como delincuente. Para decir que es un delincuente una persona, pues todo es todo un proceso. Entonces, pues como dicen mis compañeras, todo viene también de un proceso tanto social, psicológico que has vivido, todo un contexto. Aunque se hayan vivido las mismas cosas, no es la misma, somos diferentes personas y lo vamos a tomar de diferente manera. Las acciones van a ser completamente diferentes. Bueno, retomando lo que hemos dicho, definitivamente es una tarea muy criticable por todo esto de la discriminación, los estigmas que se generaron, lo que se podría generar si en este momento siguiera vigente esta, que más lo del determinismo biológico, que pues es meramente irracional que se diga que por tener ciertas características físicas sea alguien delincuente. Aparte de, mencionabas que la población influye mucho. No, en la que se basó, o sea, como en la que vio las características de delincuentes, la nacionalidad fue como muy poca, o sea, no fue a grande. Ajá, a grandes rasgos, claro, las estadísticas que se utilizó el nombroso realmente fueron no de una manera tan adecuada para poder decir que fue un método verificable, que puede ser creíble, científico, porque pues realmente solamente de alguna forma dio a conocer su teoría a base de lo que él creía y a muy pocas estadísticas, porque el hecho de, creo que nada más realizó militantes y investigaciones, pero pues vivimos en un mundo donde habitan muchas personas, ¿no? No, y aparte de las investigaciones que hizo sobre las mediciones de los cráneos y todo eso, fue en las cárceles, o sea, se fue a hacer sus estudios a las cárceles, ya de los cráneos que había de pues, personas que morían justo ahí en prisión, pues era donde él se iba a investigar, ¿no? A medir los cráneos y todo eso, y pues ahí sacó sus conclusiones. Pues cuántas personas en ese momento que ya estaban en la cárcel antes de la teoría del nombroso no eran también, o sea, que no eran culpables. Pues incluso hizo, catalogó, clasificó a las personas como loco moral, Delincuente moral, atávico, pero él no se nombraba delincuente, no criminal. Era delincuente nato, delincuente loco moral, delincuente atávico, eran seis. No los recordamos, pero bueno, el delincuente atávico, más que nada, pues era eso, era la regresión de la persona al pasado, y por eso era que tenía ciertas conductas, así, además de características físicas que lo podían catalogar como futuro delincuente. Por ejemplo, en ese entonces yo creo que igual ya había personas de tez negra allá donde Lombroso, entonces igual había un problema de que pues, su fisionomía es completamente diferente a la de ellos, a la de pues, una gente blanca, mejor se un italiano. O sea, era como de cómo estar juzgando a cada uno de ellos por lo mismo, porque sus frentes son pronunciadas y sus labios igual son pronunciados. Las orejas, Sí, se vio como un Cristóbal Colón descubriendo América. Yo creo. O sea, veamos la diferencia entre los europeos y los latinos, los africanos, pues son muchas las diferencias. No solo en el aspecto físico, sino en cuestión de tradiciones, costumbres, pues es obvio. O sea, se fue mucho a. Pues tan solo en México se pasó. En este tipo de experiencias un poco anteriormente, por ejemplo, en el surco bucanista ya podemos pensar que también en italiano pues, también es de tez negra, ¿no? Entonces, pues está bien, porque no estamos juzgando. No, todavía que más o menos Entonces, pues podríamos concluir que las críticas que se le hicieron a Lombroso fueron básicamente Pues eso, primeramente, pues falta de evidencia científica, eso es más
era como de yo creo y así es. El segundo, más relacionado con los estigmas que se le hacen a las personas y cómo ha perjudicado todavía en la actualidad. Pues sí, la estigmatización y la discriminación que propició que con su teoría, pues no sé, como que promovió la discriminación y la estigmatización. O sea, ¿cuántas personas no se creyeron eso de que si ves a una persona de tez negra y con las orejas grandes, tatuajes, te va a matar? O va a ser un criminal, te va a hacer algo. O incluso en la calle, cuando caminamos, procuramos alejarnos. Pues sí. Pues también lo del entretenimiento económico, que entra lo mismo, pues a lo que estamos platicando, ¿no? De que solamente por ciertas características que tendría físicamente, pues ya con eso iba a ser pues un delincuente. Pues ya que por eso iba a ser un criminal, y pues que eso iba a predisponer que se convirtiera en un criminal. O sea, ya por eso, si nacía ya directito. Como mencionamos, hay todavía como ciertos prejuicios sobre eso, y pues es como que nosotros como futuros criminólogos dentro de criminología se debe trabajar, ¿no? Para hacia la población mostrar que de verdad, o sea, no es lo que influye, ¿no? Sino más bien como otros factores que he mencionado, y creo que nuevos descubrimientos se pueden hacer también dentro de esto. Claro, Pero estamos de acuerdo todos en que esa teoría definitivamente no fue lo mejor. no fue ni es. Pero no quita la importancia a la gran importancia de que esto invirtieran bien como a nuevas teorías, evolucionar la tecnología. Y pues, no, y aparte, si en ese entonces ya había personas o grupos que eran discriminados y como desplazados, sobre todo en ese contexto en el cual se desarrolló pues esta teoría, imagínense ya con eso todavía más, o sea, porque pues ya hay personas que, pues no sé, que eran como discriminadas, ¿no? Por las clases burguesas y todo eso. Ahora con esa nueva teoría, pues, yo creo que fue un fenómeno para esas personas. Sus teorías no son como radicadas en lo juzgables, ¿no? Pues afortunadamente no, pero Pues yo no tan así de que tú lo veas de que yo creo que como inconscientemente como que ¿no? Porque pues es como les digo, cuántas personas no hemos ido en la calle o nos encontramos en una plaza o ya de noche o no sé, en la calle pues que ves a una persona que por su apariencia física te da esa vibra o piensas que te va a decir algo. En cambio, si ves a un licenciado acá bien vestido, bien güerejo con su carro, no quiere decir que no te va a hacer nada. O sea, yo creo que hasta la actualidad sí. Pero mira, lo bueno es que, por ejemplo, ahorita ya no es ahí, simplemente nos estamos quedando como criminólogos o futuros criminólogos, no estamos quedando como biológicos, sino ya también estamos volviendo a meter más factores súper importantes que no simplemente la cuestión de eso, o sea, aparte ahorita ya no es tanto como de a quién se deja tanto, ¿no? Porque la gente, pues las personas no tenemos la culpa de cómo las vemos, Bueno, ahora más bien es como otro tipo de estigmas, así como tatuajes y otras cosas, como que si de cierta forma está implícita esta teoría, pero ya no tanto de rasgos biológicos, ¿no? Porque nadie tiene la culpa de nacer como nació, ¿no? o sea, también hay chicos del amoroso en la actualidad. Claro, pues sí, pues como lo había mencionado en algún momento, la criminología pues te hace ver como, es más que nada un estilo de vida porque te va enseñando ciertas cosas y también a no estigmatizar y te haces más vulnerable con ciertos temas que pues pueden tener como que, yo creo que eso le falta mucho también en general a todos como sociedad, ser un poco más empáticos con las personas y saber más sensibles también en los temas y pues no simplemente catalogar o señalar a las personas por ciertas características que se le han atribuido a lo largo del paso del tiempo. Sería el crimen que nos está viendo nosotros, que
aún crea que esta teoría es importante, no, que es cierta, creo que deberías reflexionar un poco. Le decía ahí, porque no está padre por la vida y que tiene la carrera Otro punto también importante es la falta de replicabilidad, ya que muchas veces, pues, cuando sacas una investigación, pues otros investigadores empiezan a investigar lo mismo, ¿no? Esperando obtener, pues, quizás el mismo resultado o uno diferente, pues, para refutar esa teoría en la que te basaste. Pues, Lombroso con esto otros investigadores no pudieron replicar como, pues, lo que él ya tenía, porque, pues, como lo habíamos dicho, ya no tenía una base sólida, ¿no? Porque, pues, la credibilidad en sus conclusiones se vieron comprometidas. Bueno, eso supongo que ya surgió muchísimo después, ¿no? O sea, ya de que empezaron a pensar bien, no más, ¿cómo va a ser así? Y pues... Y eso es bueno, ¿no? Que no se haya replicado, que no haya habido investigadores importantes que hayan dicho, sí, esto es cierto, ¿no? Sino quién sabe ahorita quién estaría Otro importante que también, perdón por la interrupción, es que también, aparte de la falta de replicabilidad, había también una falta de generalización, ya que, pues, Lombroso solamente se basó en esta investigación en un contexto, o sea, solo en Italia. Realizó su investigación solo en Italia y pues faltó que la hiciera dentro de otros contextos, dentro de otros lugares, pues, o sea, claro, o sea, ¿cómo iba a generalizar solamente por haber hecho su investigación en Italia? Pues eso también como que, pues no. Pues claro, la investigación requiere de ciertos pasos y procesos en los cuales se tienen que pasar para poder decir que, pues, es verificable y comprobable lo que se está diciendo, y pues podemos ver que en este caso Lombroso simplemente generalizó por estar en el país donde nació, ¿verdad? Ajá, y pues... Que aparte fue una prueba muy pequeña, o sea, como dijeron, tendría que haber sido más grande y en más lugares como en diferentes zonas, porque pues la diversidad cultural yo creo ya estaba empezando. Sobre todo en eso cultural, en el ámbito pues cultural y que en un contexto diferente con otra población, porque por ejemplo aquí en México podemos tener muchas tradiciones que en otros lugares pueden ser mal vistas o pueden ser vistas como no inventes eso aquí, o nosotros que otras tradiciones, viendo otras culturas, pues puede ser así como de hecho, el otro día un profesor en el trabajo de campo nos estaba enseñando cómo había varios rituales, como de, sobre todo había una iniciación a su vida sexual, en donde le cortaban los genitales a una mujer. Entonces eso aquí puede ser como de repente se nos ocurre hacer eso, o no sé, pues mal visto, justo eso, pero pues en esa cultura es algo normal, es algo de ellos, algo que los identifica, algo pues sí, ¿no? Claro, y no se justifica, ¿sí? Es que es muy diferente comprender a justificar. Podremos comprender que para ellos pues se han crecido así, es algo normal que tiene que pasar, pero no justificamos el hecho de que si estos derechos a la persona se estén violando. Sí, pero incluso en este tema no abogado dentro de ese mismo país, si esa población está muy arraigada a esas tradiciones, pues lo van a hacer, ¿no? Y no es como que vayan a denunciar, pero estamos todos de acuerdo en que la teoría del Lombroso no está de Pues sí, en resumen, pues Sí, de acuerdo de todo. La mayor parte dice que no, pero si se pueden respetar más contextos, ayuden igual a la tecnología, sí, pero... Pues básicamente la teoría del Lombroso, lo único para mí en lo personal que puedo ver que ayudó fue a que se dieran futuras investigaciones, propició investigaciones, pero realmente no, porque creó una estigmatización. Realmente no fue una buena elección, no fue una buena teoría para poderla solventar todas las personas o que las conozcan o las sepan, aunque inconscientemente, como ya lo hemos mencionado,
pues se hace. Sí, claro, probablemente su teoría como tal, pues no fue lo más agradable o lo más sustentable, pero pues eso abrió paso a que otros investigadores empezaron a hacer pues, investigaciones y así pues yo creo que cada uno puso como su granito de arena para que pues la criminología sea lo que hoy en día es. Pues en resumen, pues la teoría de lo amoroso pues carece de un fundamento científico, ¿no? Claro, no hay una base muy sólida, pues de que promovía el determinismo biológico, ya que pues solamente por tener ciertas características ya eso iba a predisponer que una persona fuera un delincuente. La estigmatización hacia pues, esos grupos sociales que contaban bueno, no grupos sociales, sino con esas personas que contaban con esas características físicas. Y pues, de que no tomaba también en cuenta otros factores, como ya lo hemos mencionado, el económico, lo social, el ambiente, y todas esas cosas. Y pues, yo creo que por lo tanto pues, es considerada una teoría no muy válida en la criminología contemporánea. Claro, pues sí hay muchas más teorías que en la actualidad existen, pero pues Ya es otro, ya son los más actuales y más aceptados. Sí, para eso llamamos renombre, pues creo que aquí también hay. sí, yo creo que mencionamos muchas cosas y muy relevantes, pero veremos si nos han entendido los puntos sociales que queríamos que los reconocieran. Son muy importantes, ¿no? Es importante tener en cuenta esto, sea muy breve, que esta teoría es actual. Sí. Bueno, pues por el día de hoy sería todo. Nos esperamos en nuestro próximo episodio. Pues esperamos que les haya gustado, que hayan comprendido todo muy bien. Perdónenos si hemos sido un poco redundantes, hemos mencionado varias veces las mismas cosas, pero pues somos principiantes en esto del podcast. Nadie es experto. Y pues eso es todo. Y le agradecemos a la UAC por prestarnos este espacio. Bueno, pues nos vemos pronto y recuerden, síganos en nuestras redes sociales y recuerden que esto es Reflexiones Criminales, el podcast en el que la crítica se hace realidad. Adiós.